Denis Martínez hizo lo que nadie en Nicaragua, le dio alegría y esperanza a un país golpeado por la revolución. Aquel chico que salió del barrio puso los ojos del mundo en Nicaragua y demostró que con esfuerzo y dedicación se puede ser casi perfecto. El presidente, como lo apodaron por su popularidad en el país, lanzó un juego perfecto, disputó 22 temporadas en Grandes Ligas y es una leyenda latinoamericana. El origen del apodo data de 1979, cuando Nicaragua estaba en medio de la agitación de la revolución sandinista. Un compañero de equipo de los Orioles de Baltimore, Ken Singleton, acuñó el sobrenombre en tono de broma. Singleton pensó que, dada la notoriedad de Martínez en su país, podría ser elegido presidente. Porque sí, es un héroe nacional, como el primer beisbolista nicaragüense en llegar a las Grandes Ligas. Se convirtió en una fuente de orgullo y esperanza para su pueblo, uniendo a la nación a través del deporte en un momento de gran división política. Pero no todo fue felicidad, pues Denis Martínez luchó varios años con problemas de alcoholismo que cerca estuvieron de poner fin a su carrera. José Denis Martínez Ortiz nació el 14 de mayo de 1954 en Granada, República Nicaragua, en el seno de una familia humilde. No la pasó nada fácil, empezando por una experiencia no tradicional en el béisbol juvenil. Luego, temporadas acortadas por huelgas y un dominio tardío del juego por las condiciones propias en su tierra. Todo esto hizo que la carrera del primer jugador nicaragüense de Grandes Ligas pareciera más difícil de lo que debería haber sido. En el barrio jugaba con pelotas hechas con calcetines hasta bien entrada la adolescencia, pero entre 1971 y 72 ya era protagonista en torneos internacionales para equipos nicaragüenses. Pronto llamó la atención de equipos de Grandes Ligas y fueron los Orioles quienes le dieron esa oportunidad. La escuadra de Baltimore fichó a Martínez en diciembre del 73, pero ni siquiera el cazatalentos más optimista podía predecir el éxito en las Grandes Ligas para el lanzador derecho de 1,85 metros de estatura y 61 kilos. En ese momento nunca había habido ningún nicaragüense que hubiera llegado a las mayores. Comenzó su carrera profesional en 1974 en la clase A de Miami y Martínez llamó la atención con un récord de 15 ganados y 6 perdidos, con efectividad de 2.06 en 25 aperturas. Regresó a Miami para comenzar la temporada del 75, pero para fines de ese año había ascendido a través de AA y AAA con los Rochester Red Wings. Después de tener un récord de 14-8 con efectividad de 2.50 con Rochester en 1976, Martínez se ganó un ascenso a Grandes Ligas y debutó con los Orioles de Baltimore el 14 de septiembre, trabajando 5.2 entradas de relevo sin permitir anotaciones en una victoria de 9-7 sobre los Tigres. En el penúltimo día de temporada, Martínez lanzó un juego completo, permitiendo solo una carrera en 8 entradas en una derrota de 1-0 frente a Medias Rojas. ¿Es otro Juan Marichal?, dijo el entrenador de picheo de los Orioles George Bamberger al Detroit Free Press después del debut de Martínez en las Grandes Ligas. Recta rápida, slider, curva, cambio de velocidad, puede lanzarlas todas como strikes y tiene un aplomo extraordinario para ser joven. Martínez pasó la temporada de 1977 como abridor suplente de los Orioles, con marca de 14 ganados y 7 perdidos y efectividad de 4.10 en 166.2 entradas lanzadas, con 13 aperturas entre sus 42 apariciones. Pasó a la rotación de Baltimore en 1978 y 79, el año en el que los Orioles ganaron el banderín de la Liga Americana. Martínez lideró la liga en juegos iniciados con 39, juegos completos con 18 y entradas lanzadas con 292. Terminó con un registro de 15 ganados y 16 perdidos con efectividad de 3.66. También vistió las franelas de los desaparecidos Expos de Montreal, además de los Indios de Cleveland, Marineros de Seattle, y se retiró con los Bravos de Atlanta el 27 de septiembre de 1998. A lo largo de su carrera obtuvo 245 victorias, de las cuales 30 fueron blanqueadas y 122 juegos completos. Pero las lesiones y el alcohol mermaron la carrera de Martínez. Un problema en el hombro afectó a Denis en el 80, pero en el 81 tuvo marca de 14 ganados, 5 perdidos, empatando el liderato de las Grandes Ligas en victorias durante esa temporada acortada.
con una efectividad de 3.32, lo que le valió un nuevo contrato de 5 años por un poco menos de $3 millones. Pero tener dinero y rodearse con algunas personas que no eran las correctas distrajeron al nicaragüense del objetivo. Fue en el 83 cuando los problemas con el alcohol se agravaron y obstaculizaron su desempeño en el campo para un equipo de los Orioles que ganó la Serie Mundial. Martínez tuvo marca de 7 ganados y 16 perdidos con una efectividad alta de 5.53, por lo que no apareció en ninguno de los juegos de postemporada con Baltimore. Sin embargo, después de la temporada, Martínez buscó tratamiento y comenzó a retomar el rumbo de su vida. En el campo ganó 19 juegos durante las siguientes 2 temporadas antes de que los Orioles, aparentemente renunciando a su antiguo caballo de batalla, cambiaran a Martínez a los Expos el 16 de junio del 86. Un movimiento más que benéfico para el jugador. Los Orioles, que también enviaron al receptor John Steffero a Montreal en el acuerdo, recibieron en el intercambio a un jugador que sería nombrado más adelante, quien resultó ser René González. Martínez había sido enviado a AAA a principios de ese año y tenía marca de 2-1 con efectividad de 6.05 en 4 aperturas con los Red Wings, pero los cazatalentos de Expos vieron algo en Martínez de 32 años que pensaron que valía la pena. Ralph Rowe, un ex cazatalentos de Orioles, lo buscó para nosotros, dijo el gerente general de los Expos Murray Koch al Montreal Gazette después del canje. Y Ralph pensó que se veía bien en Rochester. Martínez tuvo un récord de 3 ganados, 6 perdidos con los Expos en el 86, y como su contrato expiró durante el invierno en el que los equipos fueron acusados de conspirar para evitar que los agentes libres firmaran, no recibió ofertas a partir de 1987. Se quedó fuera hasta el 1 de mayo cuando pudo volver a firmar con los Expos, y en 22 aperturas ese año Martínez tuvo un récord de 11 ganados y 4 perdidos, con efectividad de 3.30. De repente, el lanzador que George Bamberger vio en 1976 resurgió con toda su fuerza. ¿Pero qué hizo? Trabajó durante el receso para regresar más fuerte, utilizando todos sus lanzamientos en los lugares adecuados como el veterano astuto que era. Martínez tuvo marca de 15 ganados y 13 perdidos con una efectividad de 2.72 en 1988. Y de ese año al 93, Martínez jugó 86 juegos con una efectividad de 2.92, promediando 228 entradas por temporada y obteniendo las primeras 3 apariciones en el juego de estrellas de su carrera. Y también fue que llegó la recompensa a ese trabajo: un juego perfecto. En 1991, Martínez lideró la Liga Nacional con efectividad de 2.39, durante una temporada en la que lanzó el 13º juego perfecto en la historia de las grandes ligas. Curiosamente, el 28 de julio es la única fecha en la que se celebran 2 juegos perfectos, el de Dennis Martínez en el 91 y el de Kenny Rogers en el 94, que fue el siguiente en la lista. En ese partido, Martínez lanzó 96 picheos, de los cuales 66 fueron strike. Ponchó a 5 bateadores y no otorgó ninguna base por bola. El juego duró 2 horas y 14 minutos. Y los Expos ganaron por 2-0 con las 2 carreras anotadas por el puertorriqueño Dave Martínez y el canadiense Larry Walker. El último out fue un elevado al jardín central atrapado por Marquis Grissom, lo que selló el logro histórico: 27 bateadores, 27 outs. Además, Larry Walker realizó 2 extraordinarias jugadas en la primer colchoneta. Esto es importante para mí, pero también para el equipo, para todos los que somos Expos, declaró Martínez con lágrimas en los ojos al periódico Montreal Gazette después del partido. Esta fue una victoria del equipo así como debe ser. El pelotero de 36 años dijo que enmarcará el triunfo en el cuadro de una vida comenzada en su empobrecido país centroamericano y caracterizada por dificultades personales. Martínez ha luchado con lesiones y con el alcoholismo, y poco después de que lanzara el 7º partido sin hits en la historia de su equipo, se hablaba de canjear. Doy gracias a Dios por este partido que me ofendió tarde en mi carrera deportiva, después de que caí debido a mi problema por el licor, y cuando todo el mundo me daba por perdido. Martínez subrayó la esperanza de que su logro en el estadio de los Dodgers sirva de ejemplo a otras personas que tienen serios problemas personales. Hace 7 años que no tomo un trago,
Nunca es demasiado tarde para tratar de corregir el problema. Quizá yo pueda servirle de ejemplo a alguien que necesita un consejo y decirle que nunca es demasiado tarde. El beisbolista dijo que celebraría este acontecimiento de la manera que hace cada vez que gana un partido. No con una cerveza, sino con una llamada telefónica. Llamaré a mi familia y compartiré con ellos y les diré que sentí que los tenía a mi lado. Martínez pasó varios días en un programa para alcohólicos antes del comienzo de la temporada de 1984 y dijo que sus problemas con el licor fueron una de las principales razones por las cuales fracasó en la temporada previa. Me afectó la concentración más que nada, especialmente cuando íbamos de viaje. Llegó al punto en que pensaba en qué haría después del partido en vez de pensar en el partido mismo. Culpé a todo el mundo menos a mí. Culpé al manager Joe Altobelli, culpé al receptor Rick Dempsey y culpé al coach de lanzadores Ray Miller. Martínez dijo que una vez comprendió cuál era su problema, lo que más deseaba era presentarles excusas a las personas a quienes les había echado la culpa. En aquella época no creía tener problemas. Eso es lo que el alcohol le hace a uno. Pero una vez cayó en la cuenta de lo que le acontecía, por vez primera en su vida sintió que había hecho algo bueno para sí mismo. El juego perfecto no fue solo mío. Después de tanto sufrimiento que había vivido en mi país, tenía un momento de alegría. Recuerda a Dennis cuando le preguntaron sobre el significado de su hazaña. La cercanía de Martínez con la religión se remonta a su infancia, con sus padres, pero se reforzó y adquirió un compromiso más grande cuando le pidió a Dios ayuda para rehabilitarse y no volver a tomar alcohol. Me sometí al tratamiento con 29 años y entendí el proceso. Me arrodillé y le pedí a Dios que si me ayudaba a dejar la bebida me comprometía a rezar el rosario todos los días. Sin él me siento desnudo. Confiesa el segundo latino más ganador de la historia. Si no hubiera ido a la iglesia, no hubiera pasado ese juego. Su carrera continuó, aunque de manera descendente. Martínez abrió el primer juego de la serie divisional y la serie de campeonato de 1994, y fue el abridor del juego 2 en la serie mundial contra los Bravos de Atlanta. En el emocionante y decisivo sexto juego de la serie, Martínez lanzó 4.2 entradas sin permitir carreras, pero Cleveland perdió 1-0 con home run en la sexta entrada de David Justice ante el relevista Jim Paul. Martínez firmó un contrato de 2 años por $9 millones con los Indios después de la temporada del 93, y esa temporada tuvo marca de 11 ganados con 6 perdidos y efectividad de 3.52 en 24 aperturas cuando la huelga terminó la temporada. Pero en 1995, Cleveland era el centro de atención del béisbol y Martínez era su as. Tuvo marca de 12 ganados y 5 perdidos, lo que le valió su cuarta selección al Juego de Estrellas. La edad y una lesión en el codo frenaron a Martínez al siguiente año, aunque ganó 9 juegos para un equipo de los Indios que avanzaba nuevamente a postemporada. Después de convertirse en agente libre, Martínez firmó con los Marineros, pero tuvo marca de 1 ganado y 5 perdidos, con efectividad alta de 7.71 en 9 aperturas, antes de ser liberado el 24 de mayo. Anunció su retiro más tarde ese año, pero regresó en el 98 para lanzar 53 juegos como abridor a tiempo parcial y relevista intermedio con los Bravos. Con su tercer victoria de la temporada, Martínez superó a Juan Marichal en el primer lugar en la lista de victorias de un lanzador latinoamericano. Incluso apareció en 4 juegos en la serie de campeonato de la Liga Nacional ese año, obteniendo una victoria en el juego 4 de una serie que los Bravos perdieron ante los Padres 4-2. Y antes de iniciar la temporada del 99, Martínez anunció nuevamente su retiro, esta vez definitivamente. Terminó con un récord de por vida de 245 victorias y 193 derrotas, una efectividad de 3.70 y 2.149 ponches. Además de un gran apodo, el presidente, que capturó perfectamente el estatus de un hombre que sigue siendo un ícono en su país natal y en gran parte del mundo del béisbol. Center field, Grissom.